Hola, bienvenidos. Mi nombre es Estefanía García y me encuentro cursando cuarto semestre de la carrera de Comercio Exterior en la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. El día de hoy les hablaré acerca de todo el contenido aprendido este semestre en la materia de Técnica Aduanera 2. Empecemos hablando del comercio internacional, que se refiere al intercambio de bienes y servicios entre países. El comercio permite que los países puedan obtener bienes que no se producen nacionalmente. Para que este intercambio sea ordenado y justo, los gobiernos implementan la política comercial, que es un conjunto de normas, medidas e instrumentos diseñados para facilitar o restringir el comercio exterior. Para aplicar correctamente estas regulaciones es importante clasificar adecuadamente los productos comercializados. Aquí es donde entra en juego la nomenclatura arancelaria, un sistema que asigna un código único a cada mercancía. Esto permite identificar con precisión los bienes importados y exportados. Uno de los principales sistemas de clasificación arancelaria es el sistema armonizado, también conocido como Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, desarrollado por la Organización Mundial de Aduanas, OMA. Dentro de los objetivos del sistema armonizado tenemos la clasificación sistemática de mercancías, la clasificación internacional uniforme, el lenguaje aduanero común y por último las estadísticas de comercio. El sistema armonizado está constituido por grupos de mercancías ordenados sistemáticamente según determinados criterios de agrupamiento. Este sistema está constituido por 21 secciones, 99 capítulos, 1242 partidas y 5082 subpartidas. Dentro de las subpartidas encontramos varias divisiones. El primer nivel se clasifica con un guión. El segundo nivel se identifica con 2 guiones. El tercer nivel se identifica con 3 guiones y así sucesivamente. Para comprender mejor la estructura del sistema armonizado se usa la siguiente jerarquía, en donde los capítulos tienen 2 dígitos, las partidas 4 dígitos, la subpartida del sistema armonizado tiene 6 dígitos, la subpartida andina tiene 8 dígitos y la apertura nacional tiene 10 dígitos. El sistema armonizado también cuenta con notas legales, que son aclaraciones para definir, restringir o ampliar el alcance de secciones, capítulos, partidas y subpartidas. Dentro de estas notas tenemos las definitorias, que definen el alcance, contenido y límite preciso de cada sección, capítulo, partida y subpartida. Dentro de las palabras clave para esta nota tenemos se entiende, se considera y se designa. En este ejemplo podemos ver la palabra clave se considera. Como segunda nota legal tenemos a las notas ilustrativas, que son una lista no exhaustiva de mercancías, generalmente con la ayuda de ejemplos. La palabra clave para este tipo de notas es entre otros. Y aquí podemos ver un ejemplo donde se encuentra la palabra clave. Como tercera nota legal tenemos las notas restrictivas, que son una lista exhaustiva de mercancías comprendidas en una partida o grupo de partidas. Las palabras clave para este tipo de notas son solo comprende, únicamente y solo. A continuación podemos ver un ejemplo donde se encuentra la palabra solo. Posteriormente tenemos a las notas excluyentes, que son una lista de mercancías que no deben ser incluidas en una sección, capítulo, partida o subpartida. Las palabras clave para este tipo de notas son no comprende y se excluye. Y a continuación tenemos un ejemplo en donde tenemos la palabra no comprende. Continuando con la lista de notas legales, tenemos a las notas legales incluyentes. Estas se refieren a mercancías que de hecho están comprendidas en una sección, capítulo, partida o subpartida, en la mayor parte de casos a través de definiciones. Las palabras clave son incluso y también. Y a continuación tenemos un ejemplo que tiene la palabra clave también. Posteriormente tenemos a las notas legales clasificatorias. Estas notas se refieren a las notas de sección y de capítulo que se aplican para la clasificación de mercancías a nivel de subpartida, a menos que del texto se deduzca lo contrario. La palabra clave de esta nota legal es se clasifica, y a continuación se muestra un ejemplo donde tenemos la palabra se clasifica. Por último tenemos a las notas legales mixtas, las cuales son una combinación de 2 o más notas legales de las expuestas anteriormente, con el objetivo de establecer prioridades en la clasificación de mercancías. Como tal no tiene palabras claves, sino es un remix de todas las palabras claves que hemos venido viendo.
A continuación tenemos un ejemplo donde podemos ver la palabra clave no comprende, que pertenece a las excluyentes, y la palabra clave se clasifican, que pertenece a las notas legales clasificatorias, dándonos a entender que es una nota legal mixta. Es importante recalcar que en el sistema armonizado las mercancías se ubican en orden ascendente, de las menos elaboradas en bruto hasta llegar a productos complejos de diversas categorías. Esto se le conoce como progresividad. Es decir, se inicia con materias primas en los capítulos iniciales, se avanza a productos semi-elaborados y finalmente se termina con productos de alta tecnología. A la hora de clasificar correctamente una mercancía es fundamental conocer las reglas generales para la interpretación del sistema armonizado que establecen los principios legales para la clasificación de mercancías. Existen 6 reglas generales que permiten determinar la partida y su partida adecuada para cada producto. Para comenzar tenemos la regla general interpretativa 1, que nos dice que los títulos de las secciones y de los capítulos solo sirven como guía, ya que la clasificación se basa en los textos de las partidas y las notas de sección o de capítulo. Por ejemplo, el título de la sección 2 es Productos del reino vegetal, pero la clasificación de un producto debe hacerse revisando las partidas y notas correspondientes. Posteriormente, tenemos la regla 2, que está dividida en el literal A y B. El literal A nos dice que si una partida menciona un artículo, también incluye su versión incompleta, sin terminar o desmontada, siempre que se conserve sus características principales. Por ejemplo, si una partida menciona bicicleta, también incluye una bicicleta desmontada o sin terminar, siempre y cuando tenga las características principales de la bicicleta. El literal B de la regla número 2 expresa que si una partida menciona una materia, también incluye mezclas, combinaciones y productos hechos parcial o totalmente de esa materia. Por ejemplo, si una partida menciona algodón, incluye telas 100% algodón y 50% algodón. Sin embargo, la clasificación de productos que tienen varios materiales o están compuestos por distintas cosas se realiza en base a la regla 3, la cual está dividida en 3 literales. El literal A de esta regla nos expresa que si un producto puede clasificarse en varias partidas, se elige la que tenga una descripción más específica. Por ejemplo, un juego de platos de porcelana se clasifica en la partida 6911 porque explícitamente dice platos de porcelana. El literal B de la regla 3 nos explica que, si no se puede clasificar usando la regla anterior, se clasifica según el material que le da su carácter esencial al producto. Y por otro lado, el literal C nos expresa que, si no se puede clasificar con las reglas anteriores, se elige la partida que aparece en el último lugar de orden de numeración. Por ejemplo, si se tiene un kit de utensilios de cocina compuestos de madera, plástico y metal, se los ordenará en orden numérico y se elegirá el último. En este caso, la clasificación de este kit será en la partida 7323. La regla 4 nos dice que si una mercancía no puede clasificarse con las reglas anteriores, se ubica en la partida que contiene productos similares o relacionados. Por ejemplo, un bolso hecho de materiales reciclables se clasifica en la partida de bolsos en general, ya que es lo más parecido que encontramos en el arancel. Posteriormente se tiene la regla 5, dividida en 2 literales. El literal A de esta regla nos explica que, si un estuche es duradero, está diseñado para un artículo y se vende con él, se clasifica junto con el artículo. Por ejemplo, una cámara con su estuche diseñado específicamente para la cámara se clasifica en la partida 9006 en cámaras fotográficas. El literal B de la regla 5 nos explica que los envases que contienen mercancías se clasifican junto con ellas, excepto si son reutilizables. Pongamos el ejemplo de un cilindro metálico que contiene gas. En este caso, el cilindro es un envase reutilizable, porque además de ser vaciado puede recargarse y utilizarse nuevamente. Por lo tanto, el gas y el cilindro se clasifican por separado. La última regla explica que, una vez determinada la partida, la subpartida se elige comparando descripciones y notas de su partida del mismo nivel. El nivel lo identificamos con el número de guiones, como lo explicamos anteriormente. Por ejemplo, para clasificar camisetas de algodón dentro de la partida 6109, se comparan 2 subpartidas del mismo nivel, la 610910 y la 610990. Como el material es algodón, se elige la subpartida 610910. Esto ha sido todo, muchas gracias por su atención.